el podcast del mercado clandestino en Colombia. Paisajes de la violencia. Sin agua no es un uso privado. Los pueblos. ¿Cada cuánto llega el agua buena después de la guerra? En Colombia, los ríos y cuerpos de agua son cementerios de innumerables víctimas, territorios estratégicos para el combate y lugares contaminados. Pero son también sitios de memoria, de vida y de resistencia. Estos fueron algunos de los temas abordados el 23 de noviembre del 2019 en el mercado clandestino de conocimiento y no conocimiento útil, de culturas anfibias, puertos de contenedores y tumbas líquidas, relatos colombianos en torno al agua, que tuvo lugar por primera vez en América Latina. ¿Cada cuánto llega el agua a Buenaventura? El agua de Buenaventura es la segunda más pura de Colombia, pero su población solo recibe 3 horas de servicio de agua al día. El primer eje de esta charla es la explicación de Narcilo Rosero, miembro del Proceso de Comunidades Negras PCN, del origen y la evolución histórica del acueducto de Buenaventura. Desde los primeros asentamientos negros de esclavos que huían para vivir en libertad hace 479 años, Buenaventura ha tenido 3 grandes construcciones de acueductos: en 1933, en 1956 y en 1970. Por su deterioro, estas tuberías pierden el 70% del agua que se capta del río. Un 20% se pierde en captaciones ilegales, para dejar un 10% que recibe finalmente la ciudad. El segundo gran tema es la explicación de cómo se privatizó el servicio de agua en 1990 en detrimento de la población con desinterés del Estado. El PCN ha conducido estudios que demuestran el beneficio del operador privado a través de 4 operaciones. El privilegio de suministro a entidades portuarias, 24 horas diarias. Privilegio de suministro a áreas turísticas, 24 horas diarias. Empresa embotelladora del operador, Agua San Silvestre. Y venta de agua potable a barcos extranjeros para lastre. El actual operador tiene la operación hasta el año 2022. El gran reto: aprovechar los conocimientos generados después del paro y la cohesión comunitaria alrededor del agua para revertir el proceso de privatización y garantizar el derecho al agua para toda la población. Alrededor de esto pues está toda la cosa también no solo con Buenaventura, sino con muchos sitios donde hay mucha agua, pero la gente no tiene acceso al agua. Y hay unas obras, algunos textos de literatura que dicen: aquí llueve y llueve, pero no hay agua. Sí, eso es cierto. Entonces, ¿tú vienes de aquí a Bogotá? Yo soy de Boyacá, de Tunja, pues de un pueblito ahí cerquita que soy Catá. Ya. Bueno, lo que te puedo decir del origen de Buenaventura. Buenaventura, los datos históricos dicen que se fundó por ahí en 1400, que está cumpliendo ahora 479 años, pero no hay ningún registro histórico. Todas las ciudades tienen algunos registros históricos, digamos, monumentos, edificios. No lo hay. Lo que hay como ya de desarrollo de la ciudad data de por ahí en 1860 Bolívar sacó un decreto creando ya como Puerto Buenaventura, pero antes tenía una historia. Digamos que hay una como contradicción. Lo que sí es cierto es que la isla Buenaventura es una isla, donde lo que hoy Buenaventura es una isla, y en esa isla digamos que en la época de la colonia, cuando llevaban los esclavos hacia la costa que hubo para la explotación del oro, muchos se volaban y se iban a refugiar a la isla, porque la isla era manglar y solamente tenía un pequeño margen donde vivían unos indios que les llamaban los indios Buscajae, y el resto era selva. Y ahí se refugiaban pues los esclavos que se volaban,
que lo subían por el río de agua, se volaban y se metían a la isla, y eso es, digamos, algo de lo que tiene. Ya como tal la ciudad viene a tener algún empuje a partir de cuando se empieza a hacer el ferrocarril de Buenaventura. Entonces, cuando se empieza a hacer el ferrocarril, que es a principios de los años 1903, que empieza el desarrollo, un poquito antes ya había algunas cosas, digamos, empieza pues ya a se crea el Hotel Estación, que ese Hotel Estación era los sitios donde llegaban los trabajadores para la creación del ferrocarril y del puerto. Y luego aparecieron entidades como el Palacio Nacional, que digamos que son como los dos íconos de la historia de Buenaventura, y aparecieron pues otros sitios. Entonces, a partir de ahí se empieza a dar el desarrollo. Ya digamos que en el tema del agua, estos trabajadores, para hacer el ferrocarril, además porque para el funcionamiento del ferrocarril en ese tiempo se utilizaba mucha agua, se hizo el primer acueducto, que es en un punto que se llama Escalerete, y se trajo primera instalaciones, tuberías, se hicieron por ahí en el año 1933, que es la primera tubería, una tubería de 20 pulgadas que abastecía ese sitio donde llegaban los trabajadores y se abastecía los vagones del tren. Y digamos, para no quedarnos mucho en eso, se fue poblando Buenaventura. Buenaventura, alrededor de la construcción del ferrocarril y del puerto, se fue poblando. Por eso Buenaventura es como una espina dorsal que se va desarrollando alrededor de donde iba pasando el ferrocarril. Por ahí se fue poblando la gente, y la gente está a los dos. Buenaventura tiene como una especie de, la isla es como, en el centro tiene una montañita, una elevación, y por ahí iba el ferrocarril, por la parte más alta. Y alrededor de la falda de los dos se fue pues poblando la gente. Ya, digamos, y eso permitió luego, con la creación de puertos, digamos que hubo mayor población, se hizo la instalación de puertos y fue aumentando la población. Y los primeros barrios se abastecieron, los abastecía este acueducto que se formó, la abastecía a través de cisterna, donde estaba la población. El primer barrio, que es un barrio que le llaman San José, luego otras aglomeraciones, un punto un poco más alejado, que era el Jorge, donde estaban los trabajadores en sitio. A eso los abastecía este acueducto en cisterna, hacían unas pilas, las mujeres iban a lavar y a recoger agua y a hacer los oficios ahí. Es, digamos, como un resumen ahí rápido del asunto. Esa tubería, que se instaló en 1933, todavía existe. Existe, pero esa tubería pierde por su mal estado el 30% más. El 70% de lo que se cata por esa tubería de piedra. Luego se montó por ahí en los años 55 otra tubería, ya ante el aumento de la población y ante el aumento de los trenes que llegaban en los vagones, que requería más agua para las turbinas, como te digo, los trenes funcionaban con carbón. Uh-huh. Y para poder que funcionaran había que echarle agua para que el vapor pudiera poner a funcionar. Entonces aumenta la población, aumentan los trenes, y por los años 56 más o menos montan otra tubería, una tubería de 26 pulgadas para resolver esos dos problemas. Tubería de 22 pulgadas que hoy está bastante deteriorada también, tiene una pérdida por ahí de un 50-60% de lo que se recoge en el sitio donde se cata el agua. Tuberías metálicas. Sí, tuberías metálicas de hierro, que eso ya está obsoleto, ya eso no se usa y pierde eso. Por ahí en los años
70 se monta una tubería nueva, ya la población ha aumentado, el puerto ha aumentado, ya llega, que es una tubería de 36 pulgadas para abastecer el puerto y la población. Pero eso es, entonces digamos que las 3 tuberías ya cumplieron su ciclo de vida y por eso es que lo que se cata se pierde. El 70%, el 80% de lo que se cata se pierde por el mal estado de las tuberías, más un porcentaje, un 20% que se pierde por los apegos fraudulentos, lo que se llaman pérdidas comerciales, que es que la gente se pega, que es que la gente hace, entonces esas pérdidas, entonces, para un total de pérdida del agua de lo que cata en la Ocatoma del 90%. Es decir, en Buenaventura solamente llega el 10% de lo que le quitan al río, que es 1.4 metros cúbicos por segundo. Si toda esa agua llegara, no solamente podía abastecer a la población que hay y abastecer la población durante 15 años más aumentándola, pero toda se pierde y entonces la pregunta es ¿por qué el Estado no ha resuelto el problema de la tubería? Entonces nosotros en lo que hemos mirado es que el Estado no está interesado en resolver el problema de la tubería del agua a la población, porque la isla de Buenaventura y parte del corredor el continente donde se ha asentado la población lo tienen previsto como expansión portuaria o como logística portuaria, como hacer lo que se hizo en los países asiáticos, que era montar maquilas, y donde montan las maquilas no requieren que haya población. Entonces uno lo que dice, lo primero es que el gobierno está como aburriendo a la población para que tenga que ir a buscar unos sitios donde hay agua, porque no se justifica que no reparen unas tuberías, que no las mejoren, etcétera. Entonces digamos que, pero además después en los años 90, en esa andanada de privatizaciones, el gobierno privatizó el servicio del acueducto en Buenaventura. Antes había una empresa pública que era Acuavalle. Con Acuavalle le llegaba a la gente agua 6 horas, con todas las deficiencias que había, y Acuavalle en ese momento tenía toda una política para modernizar, para cambiar las tuberías. Sale Acuavalle, entra un sector privado, una empresa privada que, digamos, asume la responsabilidad y en vez de mejorar con el argumento que iba a resolver el problema de agua 24 horas para la población, pero en vez de resolverlo, lo agrava más. Hoy esa empresa, después de 18 años, le está dando a la población 3 horas de agua diaria. Pero nosotros nos encontramos con un fenómeno, que esta empresa es boyante. Entonces decimos, es boyante, ¿por qué? Es decir, no pierde, no tiene pérdida, tiene ganancia. Entonces, en los estudios que hemos hecho nosotros, nos hemos encontrado que esta empresa montó 4 negocios, los cuales le dan ganancia. 1, privilegia a las entidades portuarias. Todas las empresas portuarias, los puertos privados, tienen disponibilidad de agua a las 24 horas. Disponibilidad de agua es que cuando uno quiere tomarse un vaso de agua, la llave, esas empresas lo tienen, esa disponibilidad de agua las 24 horas. Entonces el primer negocio, porque esas empresas le pagan, pues, y le pagan. El segundo negocio que montó esta empresa en detrimento de la población es que privilegia a los hoteles y todos los grandes, sobre todo los hoteles que todo turístico, también tiene posibilidad de agua a las 24 horas. Y tercero, esta empresa montó una empresa embotelladora de agua que llama Agua San Silvestre, y vende, y todos sabemos cuánto produce tener una embotelladora. Entonces ella argumenta por mucho tiempo argumentó es que la población no paga, o porque la población le llega y nosotros tenemos pérdida, pero nosotros en el transcurso de lo que nos encontramos con eso, y nos encontramos con otro fenómeno, el cuarto negocio.
y es que le vende agua a los barcos que vienen del extranjero. Buenaventura, por la calidad de agua, Buenaventura es muy buena, es de la segunda más pura de Colombia. Un estudio que hizo la Universidad Nacional hace unos 30 años encontró que en Buenaventura que habían pues clasificó los sitios donde las aguas eran más puras. El segundo sitio del agua más pura en Colombia es Buenaventura. El primero es Santa Fe de Antioquia. Uh-huh. Y eso lo sabe todo el mundo, entonces los barcos apetecen esa agua para, digamos, abastecerse al consumo. Y eso lo vende la empresa, pero es más grave que eso, porque estos barcos, los barcos para poder estar estable en el mar y no tener vaivenes, tienen que tener un lastre. Ese lastre siempre se ha hecho en la mayoría de los casos con agua de mar, pero esa agua de mar corroe los barcos. Los tipos encontraron que utilizar agua dulce, agua, digamos, no tienen que hacerle tanto mantenimiento a los barcos como lo que lo produce el agua de mar, y por lo tanto ellos van a Buenaventura digamos, a comprar agua para el lastre, que eso es un pecado frente a una población que no tiene agua, que tiene 3 horas de agua, y digamos que uno puede decir, bueno, si la agua es para el consumo de los barcos, va y viene, esos son humanos igual que los que vivimos allá en Buenaventura, pero vender el agua potable, que es para el consumo humano, vendérselo a los barcos para lastre, eso es un pecado supremamente grave. La empresa, digamos, por mucho tiempo se negó en eso. Nosotros cuando descubrimos la cosa la denunciamos, dijimos, usted está dando, no, hasta que nos tocó a través de un investigador de aquí de Bogotá que sabe del asunto, un señor Aurelio Suárez, nosotros le contamos, él dijo, yo voy a comprobar eso, porque no les creo a ustedes, pero, diría al principio. Y a través de un ingeniero que tiene un barco, se fue a la empresa a decirle, hombre, yo tengo un barco, necesito agua. Ahí mismo le dijeron, listo, pero el agua no la necesito para consumo y no para lastre. ¿Cuánto me vale? Hicieron las cuentas. Eso le comprobó este investigador que era cierto, que no era que nosotros nos estamos inventando eso. Entonces uno dice, esta empresa privada no le interesa solucionar el problema del agua a la población porque y no tiene pérdida porque tiene montados los negocios. Y el Estado sabe todo esto y no ayuda a resolver el problema. ¿Y tiene por concesión el acueducto? Sí, el acueducto lo dieron en concesión por 20 años en el 2000 y va hasta el 2022. Es decir, tenemos ahí tenemos un reto que ahora te cuento. No sé, entonces digamos que esa es una primera cosa que uno ve. El segundo, una cosa que también hemos encontrado es que con tanta agua en Buenaventura hay muchas multinacionales interesadas en eso, Aguas de Barcelona, unas multinacionales que todo el mundo sabe que andan detrás de que les entreguen la concesión de agua. Y una multinacional de esas sí sabe cómo organizar el tema del agua. Nosotros nos hemos opuesto a eso y por eso estamos planteándonos un reto muy grande en Colombia, es reversar esa privatización de nuevo a lo público. En eso estamos estudiando, estamos cogiendo la experiencia de los países europeos. Los países europeos todos privatizaron el agua, todos. Y hoy, hace más de 10 años, eso que lo hicieron hace 30 años, que privatizaron el servicio del agua, la inmensa mayoría de los países europeos volvieron a retomar el servicio del agua como público, volvieron a la privatización. Por ejemplo, los alemanes en Bonn, que la habían privatizado, la volvieron pública, en París igual, en Montpellier y en la inmensa mayoría de las ciudades europeas. Nosotros nos estamos colocando un reto aquí, que es un reto bastante duro, bastante bravo, que es ir contra las políticas del gobierno, y en Buenaventura
reversar ese contrato. Sería, si lo logramos, la primera parte donde se hace. Y segundo, hoy contamos con dos ventajas, que conocemos cómo están las cosas, pero además que el comité de paro que hizo el paro de Buenaventura, donde el comité del agua fue fundamental, lograron colocar el alcalde de Buenaventura, y entonces eso nos permite que hoy, que el alcalde, que está completamente identificado en reversar eso, lo podamos hacer. Ese es un reto grande que tenemos, y eso es lo que nos estamos proponiendo hoy en Buenaventura, ahí de manera rápida y resumida la cosa de Buenaventura. Entonces, las multinacionales detrás del agua, el Estado, digamos, no queriendo resolver los problemas, a pesar que no solamente con una marcha que hicimos en el 2014, sino con el paro que hicimos en el 2017, logramos las platas para el acueducto de Buenaventura, pero el gobierno no hace las obras, no las quiere hacer, está quedado de 13 obras priorizado, en estos momentos no está haciendo sino 2, unas que son unos tanques, no van a resolver que el agua llegue abundantemente a las casas, y otra que es una tubería que sí va a resolver, pero que se ha demorado, y las otras se han demorado en poner en ejecución hasta ahora, y las otras obras están ahí paradas con la plata, con los planos y con todo, y uno dice, ¿por qué el gobierno no arranca? Digamos, la organización del referendo por el agua, cuando se dio a nivel nacional, uno escuchaba mucho de los comités en defensa del agua, ¿sí? Y se dio sobre todo en varios sectores. Yo estuve alguna vez trabajando con lo de los páramos acá, y con varios grupos y promoviendo estas actividades. Como ¿qué logró allá ese referendo por el agua que no se dio en ese sentido en la organización allá? Bueno, pues el referendo por el agua, como era una propuesta nacional de volver, como te decía ahora, el agua un derecho fundamental, porque en la Constitución no está. Sí. La Corte sí ha sacado unos pronunciamientos, pero como son pronunciamientos de la Corte, las empresas privadas no se someten se someten a las leyes, y de alguna manera le dan la vuelta a las decisiones de la Corte. La idea era convertir eso, porque el agua, no es, como te digo, no es un derecho fundamental. No se logró, pero nosotros sí logramos meternos de lleno en los problemas del agua de Buenaventura, en conocer. Entonces, digamos que herencia de ese referendo por el agua fue el conocimiento que tuvimos, el meternos en esto, y una cosa fundamental, que para nosotros ha sido fundamental y fue fundamental el Comité del Agua. Logramos unirnos las organizaciones, porque usted que ha estado metido, usted sabe que en todas las organizaciones hay visiones políticas distintas. Entonces, hay conservadores, hay liberales, hay que del Polo, hay que del Partido Comunista, hay que los socialistas, hay de todo. Y cada uno tiene una manera de ver las cosas. Y es un problema sentarse a plantear una solución, porque cada uno queremos tener la razón y no nos ponemos de acuerdo. Pero mire, que en el caso de Buenaventura, y en particular en el comité, nos pudimos poner de acuerdo en un tema: resolver el problema del agua. Y todas las organizaciones, independientemente de la visión política que tenemos, nos pudimos unir eso. Eso contribuyó mucho para organizar el paro. Con ese expediente de más de 6 años, digamos que logramos que las organizaciones nos bajáramos de tanto egoísmo, que las visiones políticas no fueran tan predominantes para enfrentar los problemas, y nos pudimos unir. Y unir una población, una ciudad intermedia como Buenaventura, con más de 500,000 habitantes, y hacer un paro cívico donde participó el 90% de la población, es un hecho histórico. Pero este comité aportó muchísimo en eso, porque sí, discutimos los temas, ¿cómo hacemos? Pero entendimos una cosa, es decir,
que el agua era un derecho, que tenemos derecho al agua, que tenemos derecho a hacer un acueducto, que anda detrás de nuestra agua mucha gente y que el gobierno con sus políticas no estaba tratando de resolver los problemas, y eso nos llevó a unirnos en el comité, y luego toda esa experiencia Tamiltilo y lograr unir al 90% de las organizaciones sociales de Buenaventura y hacer el paro. Entonces digamos que sobre tu pregunta, digamos que ese referendo no se logró el objetivo de que se convirtiera en un derecho fundamental, pero logró en el caso nuestro que las organizaciones entendiéramos que teníamos que unirnos para resolver problemas, no solamente del agua, sino los problemas de Buenaventura. Una población que está completamente abandonada por el Estado, una población que, digamos, para resumirlo así, tiene los niveles de necesidades básicas satisfechas, no solamente en Buenaventura, sino en el resto del Pacífico, por debajo del promedio nacional. Tiene, digamos, los niveles de pobreza por debajo de alfabetismo, todo, de atención, de salud, que es un problema grave. Entonces logramos unirnos alrededor de eso y pudimos hacer el paro cívico para lograr. Entonces digamos que este Comité del Agua, a través de esa experiencia, logramos y hemos logrado conseguir los recursos para resolver el problema. Ahora la pelea es que el gobierno cumpla los acuerdos y realmente tengamos acueducto. Bueno, yo tengo una pregunta en ese sentido, en el sentido de lo que usted plantea de toda la región del Pacífico. Mi tatarabuelo era negro, venido por allá de Santander, y tenía mulas y criaba ahí. Conoció a mi tatarabuela por ahí en límites de Santander con Boyacá, y ahí se metieron. Y eso digamos que yo eso no lo tenía en claro hasta hace unos 20 años que yo empecé a investigar de dónde venía la familia. Hay una búsqueda, digamos, en el Pacífico que uno ve mucho en la música y en la cultura, de un empoderamiento de lo negro. Digamos, eso, o sea, el país tiene un claro racismo, hay un racismo claro que no es declarado, que culturalmente es una aceptación de la música, de la comida, de todo lo negro, pero como una cosa folclórica, ¿sí? Y no como algo necesario y vital para la construcción del país, que se dio, digamos, a través de los ingenios del Cauca y de todo el trabajo que aportaron los negros. Entonces, en ese sentido, yo me pregunto, una ciudad como Buenaventura, hasta, digamos, lo que usted habla es de un acueducto del 1930 y pico, después del 58. Sí, las construcciones. Y digamos, ¿por qué ese marasmo y esa apatía? Yo sé que hay una manera cultural, digamos, en lo negro de aportar, de ver la tierra y de ver el agua y de ver como algo comunitario. Sí, entonces, no. Me pregunto si eso ha influido en que la gente no se haya organizado antes y se haya levantado antes, y también un poco la cosa que uno se entera, digamos, los secretos a voces de los políticos que se lanzan y que desvían recursos, un poco como Yopal en el Casanare, que tiene 6 acueductos construidos 6 veces y no funciona. Y nunca ha llegado el agua. Entonces yo me pregunto en ese sentido, alrededor de la cultura y de la cosmovisión de lo negro, ¿cómo ha influido en eso de no tener eso? Esa es una cosa que, digamos, que la gente, digamos, cuando uno cuenta la miseria en que vive Buenaventura y la costa del Pacífico, la gente dice, bueno, pero ustedes en esas condiciones, ¿cómo han resistido? ¿Cómo viven? ¿Cómo se aguantan? Uh-huh. Claro, nosotros tenemos un arraigo cultural muy vinculado al mar y muy vinculado a los ríos y muy vinculado porque Buenaventura es uno de los sitios de mayor pluviosidad del mundo. Tiene unos niveles de lluvia, llueve allá. Y la tradición cultural nuestra tiene que ver con eso. Entonces, digamos que eso ha ayudado mucho porque, por ejemplo, la gente parte del tiempo
en la costa, una parte del año vive de la pesca. Y la gente va y pesca, y ese digamos, en ese periodo del año, que es un periodo entre febrero y más o menos junio, donde la pesca prolifera allá, digamos. Luego hay una época que se dedica la gente a la estación de la madera, que es una época también de la época que más llueve, que es por estos lados, y una época en que la gente se dedica a la minería. Todo esto, tanto en el mar como en la gente que vive en la costa del mar. Entonces, digamos, todas estas tradiciones tienen que ver con el agua. Todos, tanto la pesca como la minería, como digamos, la madera. Y entonces eso ha hecho que nosotros tengamos, vivamos, para nosotros la lluvia es una bendición. Entonces nos acostumbramos a tener en las casas cómo tener agua, cómo resolver el agua, y eso es que ha hecho que la gente, digamos, por esa tradición cultural, la cosa no se vea tan grave y no sea como explosivo. Por ejemplo, en una escultura que no estén como arraigada a los temas naturales, a la biodiversidad, todo eso, sería más difícil. Pero eso no quiere decir que la gente no haya peleado. Yo te puedo decir que la gente, el negro por naturaleza ha sido los palenques, la resistencia de los negros y que se expresan a través de la cultura. Pero la primer huelga que se hizo en Colombia de empleados públicos se hizo en Buenaventura. Lo hicieron los trabajadores de puertos. ¿Sí? En Colombia ellos inauguraron y Buenaventura es un pueblo que ha peleado todo el tiempo ha estado ahí peleando por sus derechos. Por ejemplo, los pescadores artesanales lograron una pelea entre los años 60 y 70, 80, que el Estado reconociera que porque aquí con la gasolina hace mucho tiempo se cobra un impuesto global a la gasolina que es para construir carreteras, pero en el mar no hay carretera. En unas peleas que hizo por varios años, los pescadores lograron, digamos, que el gobierno no les cobrara ese impuesto. El mercado clandestino, celebrado en 2019, fue un proyecto artístico de la Academia Móvil de Berlín para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, organizado por Mapa Teatro en cooperación con el Goethe Institut y la Universidad Central, apoyado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ, y el Banco de la República, financiado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania y el Goethe Institut.